Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, ¿me podéis oír bien? Soy Alessandra. Bienvenidos a la sesión Sabiduría, Ego, Esencia y Talento en el Coaching Esencial de la Semana Internacional del Coaching. En breves momentos, Chris Bolívar empezará la conferencia. Esperamos unos momentos en que terminen de conectarse los últimos asistentes, en 5 minutos más o menos. De momento tenéis, bueno, a nivel técnico tenéis el chat para interactuar durante la conferencia, y también tenéis un espacio de preguntas donde podéis escribir. Luego tenéis para levantar la mano y se os dará la palabra a través del micro, si queréis. ¿Podéis escuchar todos bien, más o menos? Los que estáis conectados. Estamos grabando el webinario, así que si hay alguien que se tendrá que... No sé. Muy bien. Zdenka dice que se me oye perfectamente. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, vamos a empezar. Ahora ya se han conectado los asistentes. Bueno, bienvenidos a este webinar en el marco de la Semana Internacional del Coaching. Hoy hablaremos de sabiduría, ego, esencia y talento en el coaching esencial. Vais a escuchar a Chris Bolívar, Master Coach y Mentor Coach por la ICF, ex vicepresidenta de la ICF de España. Y bueno, comentaros que tenéis para levantar la mano en el panel de comandos como asistentes.
se os abrirá el micro en el momento en que se os dé la palabra. Y también tenéis para interactuar el chat y las preguntas y el panel de preguntas. Ya está, pues Cris, ¿estás ahí? Cris, ¿verdad? ¿No se te oye? Hola, ¿se me oye? Ahora sí. Sí, vale, perfecto. Ok. Muy bien. Pues encantada de saludaros. Solo recordaros, deciros que la idea es que lo podamos hacer lo más interactivo posible, con lo cual no hace falta que esperéis al final de todo para hacer vuestras preguntas, sino que encantada de que podamos pues interactuar y que cualquier cosa que no os entienda o que os genere curiosidad, pues la compartáis y la podamos responder en la medida de lo posible. Tenemos horita y media, o sea que da juego para que todos podáis ir preguntando. Y a malas, pues nada, luego se quedan los emails para que cualquier cosa la compartáis o la digáis por email directamente. Bien, recordaros que estamos en el contexto de la ICF, de la 5ª Semana Internacional de Coaching, que es una actividad que se organiza, ¿no?, desde la ICF, que como sabéis es la principal organización mundial, ¿no?, dedicada a que el coaching sea una ciencia, un arte y una práctica profesional de calidad, con rigor, con ética, ¿no?, y como actividad profesional que es. Y para ello establecen los criterios mínimos que hace que tienen, ¿no?, que han de asumir los coaches certificados, de forma que se les pueda reconocer como tales. Sabéis que existen 3 niveles de certificación para los coaches: ACC, que serían los que empiezan, ¿no?, PCC profesionales, y MCC, los Master Coach, que somos si no tengo mal entendido, un 6% en todo el mundo, o sea que son un trayecto de largo recorrido. El que esté empezando, que no se desespere, que es un trayecto bonito y apasionante. Y también hay 3 tipos de programas de formación en coaching acreditados, que tenemos las escuelas que impartimos estas conferencias, etcétera, los ACTP, ACSTH y los CSI, que son créditos de formación continua, que sobre todo sirven para la renovación de acreditaciones, que sabéis que se renuevan cada 3 años, ¿no?, sea ACC, PCC o MCC. Los que estéis ya certificados y estáis asistiendo, nosotros tomaremos nota, porque luego la ICF, al finalizar toda la semana, os enviará el certificado para que podáis acceder a los créditos de cara a vuestras renovaciones. Para poder ser coach certificado, también deciros que hay un mínimo de 60 horas de formación específica, ¿no?, que podéis además, ¿no?, adquirir con estos programas que comentábamos antes. Superar un examen, tener un proceso de supervisión con un mentor coach y horas de experiencia que varían en función del tipo de certificación, que como decíamos han de renovarse cada 3 años. La definición de coaching de la ICF, esta es una definición genérica, ¿no? ICF dice que es un proceso de acompañamiento reflexivo, creativo, que inspira a maximizar, ¿no?, el potencial personal y profesional. Bueno, pues de todo esto hablaremos en esta webinar, ¿no? Hablaremos de qué es esto del potencial, qué es esto del talento, y cómo lo entiende, ¿no?, cuál es la mirada de la esencialidad y del coaching esencial respecto a ello. Cris, una cosa, me comentan que no se oye desde el audio. Zdenka dice que no se oye. No sé si es un problema. Ah, vale. Es un problema del audio entonces de Zdenka. ¿Sí?
De acuerdo. Vale. ¿Los demás me oyen? ¿Me oís? Los demás, si los demás oís bien. Vale. Vale, perdón, ¿eh? Perfecto. Sí, sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues bienvenidos por lo tanto, a este webinar de sabiduría, ego, esencia y talento, desde la mirada, ¿no?, de la esencialidad y del coaching esencial. Simplemente para que veáis desde dónde hablo, os pongo aquí un poco un breve currículum, sobre todo, ¿no?, como psicóloga, filósofa, y también formada en distintos ámbitos de la espiritualidad, eneagrama, cábala, budismo, y como también artista, ¿no? Soy pintora y poeta, y entonces todo esto da una mezcla un poco particular que, como veréis, se refleja, ¿no?, a partir de las bases del coaching esencial, se refleja en el modo de intervenir y en la mirada que tenemos, ¿no?, respecto a lo que es el talento, la sabiduría, etcétera, que es un poco de lo que hablaremos. Por lo tanto, diríamos que hay todo un tema relacionado con estos conceptos, ¿no?, y cómo podemos hacer distinciones interesantes, ¿no?, para que los coaches podamos trabajar desde ahí. Y otro aspecto que tiene que ver con la intervención, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la intervención y qué herramientas o de qué maneras podríamos intervenir ahí? Así que bienvenidos todos, desde el Namaste, ¿no? Este saludo hindi, perdón, aquí falta una H, desde este saludo hindi que significa, ¿no?, o que tiene que ver con el reconocimiento al ser entero que somos, más allá de lo físico, ¿no?, sino también nuestra alma, nuestra mente, nuestra emocionalidad, ¿no? Pues bienvenidos a todo vuestro ser a esta webinar. Recordemos otras webinars. Ayer vimos la del coaching esencial, ¿no?, sus bases. Tenemos también la del día 18, que es cómo se utiliza, ¿no?, o se puede utilizar el eneagrama y lo que significa. Hoy veremos una pincelada de algo relacionado con el eneagrama también. El 19 hay uno presencial sobre herramientas del coaching. Aquí ampliamos algunas de las cositas que hoy también veremos. Y la del día 20, que tiene que ver con las metacompetencias, que aquí también pincelaremos un poco, pero que no entraremos en ellas porque es más el tema del día 20. El punto de partida de nuestra mirada tiene que ver con la esencialidad, es nuestro paraguas, y tiene que ver con una mirada que abraza cielo y tierra, femenino, masculino, lo espiritual y lo material. Es decir, tenemos una mirada integradora, armónica, holística, de la completitud del ser. Y esa completitud del ser es importante porque esa es la base con la que trabajamos, es la mirada esencial, ¿no?, donde el trabajo que vamos a hacer es pasar del ego a la esencia, de una falsa identificación del yo, pequeñito, limitado, desarmónico, desintegrado, descentrado, a una mirada y una conexión del ser en su totalidad, en su completitud, que sería la esencia, la sabiduría interior, y por lo tanto sería pasar de la trampa del ego al talento. Les vamos ya situando estos conceptos y la relación que tienen con la intervención en coaching esencial. La esencia es la potencialidad de todos nuestros recursos. Ese es el punto de partida, ¿no?, donde en la medida en que vamos estando más en contacto con nuestro ser esencial, con este ser en su completitud, ¿no?, trascendiendo la limitada identificación con el falso yo o ego, en la medida en que vamos haciendo este proceso, más en conexión con la sabiduría y más con el talento que cada uno tenga, ¿no?, y cómo, o sea, la idea es cómo podemos ir realizando este talento, ¿no?, cómo podemos ir haciendo que en lugar de, diríamos, que suene mal, ¿no?, en las distintas partituras, suene cada vez mejor, ¿no?, más armónico con el resto de nuestros propios instrumentos. Esta es, en definitiva, la idea.
Entonces, cuando hablamos en coaching, ¿no? Se suele hablar de potencial, se suele hablar, ¿no? En las organizaciones, por ejemplo, se suele hablar de talento. Bueno, pues nosotros cuando hablamos de estos conceptos lo hablamos de una forma muy precisa, ¿no? Que es lo que iremos viendo aquí, de qué forma definimos y focalizamos, ¿no? Nuestra intervención en estos conceptos de los que se habla mucho, pero que son definiciones a veces muy alegres, muy superficiales y que seguramente poco tienen que ver con lo que es en realidad, ¿no? Así que el coaching esencial es el que desarrolla el nivel más profundo del ser humano, acompañando ese proceso de expansión de la conciencia y desarrollo del potencial, abordando por lo tanto su esencia, su unicidad, rompiendo los límites del ego, trascendiéndolos, para que se pueda recrear y generar sabiduría. Y así alcanzar metaresultados, ¿no? O resultados extraordinarios, como menciona también la ICF en alguna de las definiciones que usa, ¿no? Del coaching. Es decir, resultados que desde el mundo del ego, desde nuestro automático, desde nuestra forma de funcionar habitual, no podríamos alcanzar. Hay que trascender algo, hay que romper algo, hay que salir, ¿no? de la zona de confort para poder realmente alcanzar estos metaresultados. ¿Se va entendiendo lo que comento? ¿Me queréis parar en algún punto? Parece que no hay intervenciones. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Pues seguimos adelante. Cuando hablamos de este nivel más profundo, nosotros trabajamos con un esquema, ayer también lo comentamos en la webinar, para los que estuvisteis ayer. ¿Quién estuvo ayer de los que estáis por aquí? Levantad la mano, por favor. Tres, 4, 5, 6. Muy bien, 6. Algunas cosas os irán sonando. Espero que la medida en que las volvamos a repetir, ¿no? Se vayan digiriendo mejor, porque sé que los contenidos son muy profundos. Y si os genera nuevas dudas, ¿no? O cualquier cosa, pues lo comentáis, ¿no? Entonces decíamos que en este modelo, ¿no? Teniendo en cuenta desde lo más visible a lo más invisible, habría distintos niveles de intervención en coaching. Es decir, ¿dónde se pone el foco? Porque claro que al intervenir en un ámbito se mueven todos, pero hay líneas de coaching que ponen el foco más en un ámbito o en otro, ¿no? Entonces, hay un ámbito más conductual, competencial, que pone el foco en competencias, hábitos, conductas, que normalmente esto es lo que se suele pedir en las organizaciones, ¿no? Aunque no funcione demasiado, ¿no? Como ya sabemos todos, pero es lo que se pide porque es lo fácil, lo que todavía llega, ¿no? De nuestra de los restos de la modernidad en lo que estamos, ¿no? Y que nos parece que lo conductual y lo competencial es más fiable, ¿no? Porque hay algo con lo que medir, al uso, ¿no? De la psicología más conductista positiva, ¿no? Del siglo pasado. En esta línea, ¿no? De aprendizaje simple, escrita por Argyris, o descrito por Argyris, lo que se pretende es eso, ¿no? Es intervenir en el que cambie la competencia o el que se aprenda una competencia, ¿no? Es decir, está más situado en el qué, en el qué tengo que hacer, ¿no? Claro, esto es un aprendizaje fácil, rápido, ¿no? Son este coaching más, pues esto, conductual, más de corte americano, ¿no? Que se empezó a introducir hace ya unos años y que está muy orientado a objetivos y a un cambio rápido, ¿no? En pocas sesiones, con objetivos muy marcados, pues conseguir que la persona haga no sé qué, ¿no? Está puesto el foco en el hacer. Y está bien siempre y cuando tenga su base sólida. Y eso depende de lo que hay por debajo. Es decir, yo puedo saber cómo hay que sonreír para agradarle al cliente y que tengo que sonreír, está bien, pero si yo no cambio mi creencia de que el cliente es tonto o me cae fatal o qué sé yo, pues la sonrisa no me va a salir demasiado, ¿no? Se me va a caer rápido. En este segundo ámbito, por lo tanto,
estaría el ámbito de lo cognitivo, de los valores, creencias, actitudes, ¿no? Aquí encontramos muchas líneas de coaching y estamos en un aprendizaje ya más complejo, más inconsciente, generativo, diría Argyris. Líneas como Gestalt o el coaching ontológico estarían aquí. Y es un nivel de trabajo más profundo, pero seguimos en el mundo del ego, ¿sí? En lo que el ego cree, ¿no? En mi montaje, en mi mirada. Entonces, esto también está muy bien, ¿no? En la medida en que yo cambio mis creencias, cambio mis conductas. Es decir, si yo ahora ya creo que el cliente pues merece ser bien atendido porque no es tan tonto, ni tan pesado, ni tan nada, pues es fácil, ¿no? Que me pueda salir o pueda sostener, ¿no? Mi sonrisa y mi amabilidad. Pero, volvemos a lo mismo, hay algo aquí debajo que si no se sostiene, si no está alineado con lo que hay arriba no se sostiene. Es decir, ¿qué hay aquí? Diríamos que hay el nivel energético, el nivel de la motivación existencial, de la potencialidad, del potencial, de la esencia. Es decir, si yo no tengo a disposición mi energía, por ejemplo, del complacer o de la amabilidad, porque en mi mundo lo tengo renegado, no tengo acceso, no estoy en contacto con mi esencia, ¿no? Con todo mi potencial, y creo que no está bien ser así, ¿no? Porque tengo creencias al respecto que tienen que ver con que si soy de esta manera me tomarán el pelo. Es decir, más allá de lo que yo crea, todo mi ser se mueve y rechaza y se bloquea y se paraliza cuando yo voy o pienso de determinada manera porque se siente amenazado. Pues este es el nivel en el que ponemos foco en coaching esencial, ¿no? En cómo hacer emerger, cómo reconectar con el potencial, con la esencia, para que podamos transformar realmente nuestro mundo de creencias y valores y desde ahí adquirir, ¿no? Poder tener a disposición nuevas competencias y hábitos. Es decir, del mundo del qué al mundo del por qué al mundo del para qué, ¿no? Que son niveles muy distintos de intervención. Todos interaccionan, es un sistema obviamente, pero nosotros ponemos el foco en el tercero, ¿no? Entonces podéis empezar a entender ya dónde estamos interviniendo cuando hablamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de potencial o de esencia. Todo esto hace que la persona pueda ganar en más autoconocimiento e insight y también que haya una motivación para la transformación y una transformación más sólida. Dentro del mundo del coaching, de su sistema, ¿no? Nosotros también tomamos mirada sistémica, que hace que pueda haber más expansión de la conciencia, sabiduría, que ya veremos qué es, para que pueda haber este desarrollo del potencial y de la completitud. ¿Algo que queráis comentar? De momento no hay comentarios ni manos Perfecto. levantadas. Hay una, Muy espera, bien. espera, porque está Zdenka, que le voy a dar, voy a abrir el micrófono, dice que no entiende muy bien una cosa. Zdenka, De acuerdo. ¿estás ahí, Zdenka? Hola, buenas tardes. No sé si me Hola, escucháis. Sí. En cuanto a las flechas, hay esta flecha en concreto que digamos que aumenta o que sube para arriba, que pone motivación más transformación, ¿Sí? no entiendo muy bien si va ligado a la parte de izquierda que pone inconsciencia, es decir, Sí, lo que significan estas flechas es que más vamos de abajo a arriba, más elevamos el nivel de conciencia, más trabajamos desde lo esencial, más transformación y más motivación existencial, más sentido tiene todo. Y por otro lado, en la bajada, más vamos bajando, más profundizamos en lo inconsciente, más se gana en autoconocimiento y más insights potentes ocurren, ¿no? Más la persona va despertando. de acuerdo, perfecto, gracias. Estupendo, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, está Isabel García con la mano levantada. Ahora le voy a abrir el micrófono. Isabel. Hola.
Sí. Hola, ¿Sí? ¿qué ¿Se me tal? oye? Sí, Vale, bien. Hola, Cris. Mira, estudié ayer y bueno, pues este modelo que presentas lo capto, pero me gustaría que distinguieras aún más entre el nivel 2 y el nivel 3, ¿no? Que es el del coaching esencial, esa diferencia, ¿no? De la motivación existencial, porque sí que entiendo un poco más claramente el nivel 1 del 2 y esa diferencia que tiene que ver más, sí, pues con el ser o con la energía que cada uno traemos, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? Cómo se distingue más, ¿no? En este nivel. Una de las preguntas claves, ¿no?, que distinguen estos niveles sería en el 2, el por qué. Es un nivel mental, es un nivel Ujú. racional, es un nivel todavía muy impregnado, ¿no?, de lo cognitivo, de lo lingüístico, mientras que en el nivel 3 está más del orden del para qué y de lo intuitivo, o sea, es mucho más inconsciente, es mucho más profundo, ¿no? Y tiene que ver también, sobre todo, ¿no?, con este concepto de esencia que ahora veremos, donde hay mucha energía renegada que no conocemos, que no está a nuestra disposición. Evidentemente los niveles se tocan, ¿no? De ahí que tenga este triángulo, Vale, de donde un acuerdo. poco del de abajo, ¿no? O sea, hay muchas Ujú. creencias muy inconscientes que están ya pisándose con lo energético, igual que las actitudes están más del orden de lo rayando lo competencial, ¿no? Rayando las conductas. Entonces, claro, aquí es un modelo para que nosotros nos entendamos, pero aquí hay cambios de profundidad, ¿no?, que visto en 3D, quizás se vería mejor, pero que no son limpias, ¿no? Las fronteras son difusas y un nivel toca al otro, influye, ¿no? Es un sistema, todo interacciona entre sí. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende un poquito mejor? sí, y Vale. capto que es a un nivel más subconsciente, que puede haber valores y creencias que puedan ser más conscientes para uno mismo y en este otro nivel, bueno, si hay otros que son inconscientes y estás rechazando una energía, ese cambio, ¿no? Y por tanto esas competencias, pues no van a ser tampoco tan transformadoras, ¿no? Claro, pero es que ya aquí en el tercer nivel ya no hablamos ni de creencias ni de competencias. O sea, claro que hay No. creencias, algunas más conscientes, otras más inconscientes, algunas más nucleares, otras menos nucleares, ¿no? También hay modelos que podríamos tomar que hablan de esto, ¿no? El modelo en red, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay varios filósofos, ¿no?, que trabajan con todo esto. Y las más nucleares son las más inconscientes, las más potentes, las más difíciles de cambiar, que son precisamente esas que consolidan nuestro ego de De una acuerdo. manera nuclear. Cuando hablamos a nivel esencial ya no estamos hablando de la estructura de ego, sino precisamente de lo que trasciende al ego. Este es el salto importante entre el nivel 2 y el nivel 3. Ujú. Vale. Muy bien, gracias. Ahora lo iremos despejando un poco más y si siguen quedando dudas, por favor me lo decís, porque aquí lo interesante es que más que hablar yo, que también, ¿no? Se pueda ir entendiendo esto para que os sea útil como mirada para aplicar en vuestro trabajo como coaches, ¿no? Si hay conceptos, miradas o modelos o algunos de los ejercicios que hagamos que os puedan servir. Entonces, para eso, pues conviene entenderlos, lógicamente, ¿no? Muy bien, pues seguimos adelante. Solo recordaros para que entendáis, ¿no?, cuál es esta mirada y de lo que estamos hablando, de que el coaching esencial tiene la peculiaridad de que bebe de 5 fuentes, ¿no?, de 5 bases, que a Vicky Brook, ¿no?, que es una reconocida historiadora del coaching, le pareció muy inusual y le da esta peculiaridad, ¿no? Es decir, bebemos sobre todo de la psicología, sobre todo la transpersonal, la psicología de los yoes junguiana, el Voltaire loca. Veremos algún ejercicio relacionado con esto, pero sobre todo el día que hagamos, ¿no?, las herramientas en coaching esencial, lo trabajaremos más. De la espiritualidad, como decíamos, ¿no?, sobre todo con la cábala, tenemos intervenciones, ¿no?, que hacemos con cábala y coaching esencial, con el árbol de la vida, de una forma muy potente, con eneagrama. Trabajamos con configuraciones sistémicas eneagramáticas, pero también bebemos de muchos conceptos de eneagrama, de la filosofía budista Advaita, de no dualidad, ¿no? Cuando hablamos de esencia,
precisamente estamos hablando de esto. Es decir, hay una base mística, ¿no?, aquí detrás que nos ayuda a entender qué es este potencial. Y que es esto, cuando hablamos de potencial, cuando hablamos de sabiduría, cuando hablamos de esencia, cuando hablamos de ego, es decir, el lenguaje de calle. Cuando lo que decimos es, estoy haciendo más de lo mismo y no me funciona, estoy harto de repetir esto, tengo problemas y parece que siempre son los mismos, aquí hay un patrón, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué la persona se queda encallada ahí? ¿Por qué a pesar de saber y de entender y de racionalmente, ¿no?, mundo de creencias y de ego, incluso ver que la cosa va ¿no?, de hacer las cosas desde otro sitio, a pesar de eso no puede y se queda bloqueada y repite y repite y repite, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando está pasando todo esto? Pues en eso trabajamos nosotros. Bebemos del arte, sobre todo de lo sublime, del amor incondicional, es decir, de salir de los espacios del juicio e ir a lo incondicional, al no juicio. De los negocios, sobre todo de toda la mirada del desarrollo organizacional, de los procesos, ¿no?, una mirada de proceso, de sistémica, y de la filosofía, pues sobre todo con los socráticos, obviamente, con Sócrates, por supuesto, ¿no?, pero con el resto de socráticos y presocráticos incluso, pero también con Gadamer, ¿no?, y la hermenéutica, el arte de comprender, o otros autores, pues el existencialismo como Heidegger, bueno, en fin, ¿no?, o posmodernos como Levinas, ¿no?, que hablan de todo esto, ¿no?, que va más allá que habla de la vulnerabilidad, sobre todo, ¿no?, de cómo el ser es vulnerable y qué pasa a partir de ahí, ¿no?, que en psicología también tendría relación con el psicoanálisis, etcétera, ¿no? Por eso debemos de unas bases, ¿no?, que dan un tono un poco especial a lo que hacemos. Y eso nos ha llevado a tener reconocimientos significativos, ¿no?, como por ejemplo por el Consejo General de Psicólogos de España, que reconoció el coaching esencial como una de las aportaciones más importantes de la psicología, en este caso al coaching de este siglo, ¿no? Bueno, para que veáis, ¿no?, que hay aquí toda una historia peculiar, ¿no?, que nos distingue probablemente de otras líneas de trabajo. En definitiva, ponemos nuestro foco en la sabiduría. Eso es lo que, diríamos, nos caracteriza, ¿no?, cómo pasar del ego a la esencia, cómo trabajar con la persona, entendiendo qué es esto de ser persona, de ser humano, para que esta persona pueda ir al mundo y relacionarse con los otros y obtener estos metaresultados. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se pueden obtener metaresultados? ¿Cómo salgo yo de los automáticos que me enredan? Desde un espacio de sabiduría interior, desde un espacio esencial, desde la reconexión con el ser esencial que ya somos y que hemos perdido por el camino, identificándonos falsamente con nuestro ego. Esa es la base y la cuestión de todo, ¿no?, donde gira todo el coaching esencial, las herramientas que usa, el trabajo que hace el coach consigo mismo, etcétera, etcétera. Y vamos a pararnos aquí, ¿no?, porque este es el punto final, ¿no?, de toda la historia, cómo generar sabiduría. Por lo tanto, ¿qué es esto de la sabiduría? ¿Son conocimientos acumulados a través de la experiencia? Tal vez no, porque se suele decir, ¿no?, que los niños son muy sabios. Son conocimientos acumulados a través del estudio, ¿no?, los sabios, los académicos, o tal vez no. Esto de lo académico no es tan sabio y la sabiduría va de otra cosa. Os doy un par de minutos para que lo reflexionéis y hagáis propuestas aquí en el chat o lo compartamos a mano alzada, como queráis.
Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo, apunta algo? Y hay Javier Jordan que dice las dos cosas. Ujú. Le abrimos el micrófono. A ver si... Javier Jordan. ¿Quieres comentar algo más, Javier? Hola. Javier, ¿estás ahí? No está ahí. Vale. Luego hay otro Muy bien. comentario de Vicky, bastante. Dice, depende del tipo de sabiduría. Mm. ¿De qué tipo de sabidurías? ¿Cuántos tipos de sabidurías podríamos estar hablando? Voy a abrir el micrófono a Vicky, si quiere comentar algo. Hola Sí, Vicky, buenas tardes. ¿estás ahí? Hola, buenas Hola, tardes. Hola, me estoy dando cuenta que cuando he dicho depende de la sabiduría, me refería a depende de la inteligencia. Ah, qué interesante. Ujú. Muy bien. Y cuando decimos, a veces no, hablamos de inteligencia, también, claro, ahora está más liado, ¿no? Porque ya no es solamente el CI, el coeficiente intelectual, sino que podemos hablar de inteligencias múltiples, ¿no? De Gardner, etcétera. No sé si sería lo mismo que sabiduría. Perdón, no te he oído. Digo, podemos estar hablando de inteligencia, del coeficiente intelectual, pero hoy en día también podemos estar hablando de inteligencias múltiples, ¿no? En las de Gardner. No sé si Sí. serían lo mismo que sabiduría, ¿no? Lo dejo así, lo lanzo también a todos, no para que contestes tú necesariamente. Pero sí, ¿no? Es todo un debate. Muchas veces hablamos de sabiduría y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ujú. Sí, así es. Muy bien, gracias. A ti. Bien, así que vemos, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? La respuesta a esta pregunta. Hay Vamos a ver qué otra, entendemos de esto. Cris, hay Perdón. otra intervención de Rocío desde el chat. Comenta, yo Bien, cambiaría la palabra acumulados por integrados para acercarme a lo que yo entiendo por sabiduría. ajá. Vale, ¿y serían más el 1, más el 2 o cómo lo ves tú? Voy a abrirle el micrófono a Rocío, si quiere comentar algo. Hola, Rocío. Hola, buenas tardes. Sí, ¿me oís? Sí. No lo tengo tan claro, creo que podrían ser ambas, pero lo que más me chirría de todo es lo de acumulados. Acumular no lo encajo bien con sabiduría, la palabra acumular, ¿no? Sería integrar, dices tú, ¿no? Eso es, integrar en el sentido más como de aprender, ¿no? Acumular es como llenar la casa de cosas, pero ¿qué sentido tiene si no has aprendido de ellas? Algo así Ujú. me llega, ¿no? Vale, perfecto, gracias. Vale, pues vamos a seguir con estas ideas, ¿no? Ya vemos que el tema da juego, vamos a ver qué entendemos nosotros, ¿no? Porque estábamos diciendo que el trabajo que hacemos es ir hacia la sabiduría, ¿no? Acompañar al coachee hacia un camino, en un camino hacia su sabiduría interior, ¿no? Entonces, con esta idea, que nosotros diríamos, para nosotros tiene que ver con el pasar, el elevar conciencia, el despertar, el llevar a la persona, la empresa, el equipo, la sociedad, da igual, ¿no? Con quien estemos trabajando, hacia lo que llamamos neorrenacimiento. O sea, trascender para nosotros también, ¿no? El momento actual de posmodernidad en el que estamos. Entonces, y esto tiene que ver con que hay, diríamos, dos grandes dimensiones, ¿no? Un mundo de teoría, estas dos líneas que veíamos antes, ¿no? La teoría, lo abstracto, lo lingüístico,
el mundo de las ideas, de los conceptos, de las creencias, etcétera, ¿no? Pero también hay lo empírico, lo real, lo que sucede. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en esta bajada, ¿no? En esta vía deductiva de la razón, sobre todo, ¿no? Somos hijos de la modernidad, como decía, y estamos viviendo una etapa posmoderna, donde esto empieza a quebrarse, ¿no? A resquebrajarse, pero todavía estamos muy metidos ahí, ¿no? Donde hay un dominio de lo racional, del hemisferio izquierdo, del lenguaje, de lo yang, de lo masculino, del pensamiento lineal, causa-efecto. Es decir, hay todo un mundo donde lo que yo pienso lo quiero aterrizar en el mundo. El mundo de los objetivos, el mundo de lo pragmático, el mundo donde yo tengo una idea sobre algo y eso es lo que yo voy a buscar en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, diríamos que habría que empezar a cuestionar eso, ¿no? Las expectativas, los objetivos, si mi mirada es o no es, qué tipo de mirada tengo, qué mundo me he montado yo ahí, ¿sí? Y qué relación tiene realmente con el mundo que hay ahí fuera, ¿no? Lo normal es que vivamos sin cuestionarlo. Que demos por hecho este mundo de creencias, las podemos matizar, explorar, pero hay creencias nucleares que ni siquiera se cuestionan, ¿no? Y seguimos intentando que en el mundo ocurran las cosas que necesitamos que ocurran, ¿no? Es decir, desde el mundo del ego, lo que yo necesito, lo que siento que es imprescindible para mí, me lo exijo, se lo exijo al otro, se lo exijo al mundo, porque no puedo soltar todo eso, me genera dolor soltarlo. Y desde ahí estamos habitualmente en nuestro mundo. Pero aquí, como veis, falta algo, ¿sí? Y lo que falta es la subida. La subida tiene que ver con la vía inductiva de la intuición, del hemisferio derecho, del yin, de lo femenino, del pensamiento lateral, de lo invisible. Es decir, si yo no dejo tocarme por lo empírico, por la empiria, ¿no? Que los griegos llamaban empiria, ¿no? A dejarme traspasar por la experiencia, yo no aprendo nada. Es decir, esta integración de la que hablabais antes, ¿no? Ha de haber integración, yo he de dejarme tocar. Claro, hay muchas maneras aquí de no dejarse tocar. Que si me duermo con mi mirada, con la tele, con el huir de las circunstancias, evitar situaciones que, como decíamos, ¿no? me generan dolor, vivir desde el estrés, vivir desde la acción, es decir, vivimos en mundos hacia afuera, ¿no? Vivimos en la bajada hacia afuera y no estamos conectados con lo de dentro. Por lo tanto, vivimos muy desconectados de nuestra intuición y de nuestra capacidad de aprendizaje más profunda, ¿no? Ese tercer nivel que decíamos de aprendizaje epistemológico, ¿no? En el nivel esencial. Que es necesario para revisar todo mi mundo, el mundo que yo he comprado, que yo he ido construyendo en mis primeros años de vida, es decir, mi ego, el mecanismo, ¿no? Mi identificación conmigo y mi mirada que tengo del mundo. Recordemos, ¿no? Somos todos neuróticos y psicóticos y, por si no sabíais, también multiesquizofrénicos, como veremos después. Así que no nos vemos a nosotros, no podemos ver al mundo tal como es y tenemos 1000 yoes por ahí danzando, ¿no? En nuestro interior, de todo menos coherentes. Así que tampoco estamos de acuerdo con el concepto de coherencia, ¿no? que se utiliza últimamente, sino que si acaso, ¿no? Lo que se podría hacer es armonizar toda esta orquesta interior. Y en esa armonización, en esta integración de las vías inductiva y deductiva, es cuando encontramos la sabiduría. La sabiduría que en este caso tendría más que ver con el cuerpo calloso, por ejemplo, ¿no? Mi hemisferio derecho y izquierdo, por situarlo en algún sitio, ¿no? Que sea muy problemático situar todo esto. Y es donde se da la creatividad, donde se da la conexión con el ser esencial, donde se da la no dualidad, donde se da el sentido, donde se da, ¿no? esta ampliación de perspectivas. Hacia allí, ¿no? Vamos como coaches y hacia allí acompañamos al coachee en la medida, o sea, respetando su proceso, es decir,
Si está en el escalón número 1, lo podemos llevar al 2, pero no al 23. Entonces, en ese proceso en el que esté, en el ámbito del preguntar, tenéis un artículo en la web del instituto. Si vais a la web, ¿no?, de www.essentialinstituto.org y vais a recursos, encontraréis vídeos, artículos, etcétera. Hay uno que es el arte de preguntar, un artículo, donde se explica muy bien, ¿no?, cómo hacemos la bajada, ¿no?, hacia lo profundo para luego volver a subir y volverlo a conectar con lo más conductual, ¿no? Pero claro, si no bajamos, es difícil que la persona pueda mover realmente lo competencial conductual, porque lo va a hacer desde el mismo sitio y por lo tanto va a ser más de lo mismo. No hay sabiduría ahí, ¿no? Sino que hay reacciones, estrategias distintas para intentar conseguir lo mismo y por lo tanto desde el miedo, desde el juicio y desde el sesgo, ¿no?, desde la confusión que me da mi mundo no revisado, el mundo que yo he comprado a pesar del ruido que me hace todo esto, ¿no?, y de los problemas que me genera. ¿Se ve un poco la idea? A mí no sé por qué no me aparecen las preguntas del chat, Alessandra. De momento hay 2 comentarios de Isabel García de hace un ratito. Dice, hay también una sabiduría más allá de lo vivido y lo estudiado, insights de dónde vienen, son más intuitivos, una sabiduría interior que nos guía en momentos. Exacto, que sería esto que estamos comentando ahora. Sí, son comentarios anteriores a tu explicación. Y ahora Linda Nicole dice que sí, se entiende. Perfecto. ¿Hay alguna intervención más? No veo manos levantadas. Vale, pues seguimos adelante. En realidad, ¿no?, lo que hay es voy a pasar por aquí rápido porque esto lo vimos ayer y lo volveremos a ver un poquito en otras webinars porque es un tema importante. Diríamos que somos esta esencia, esta completitud, este ser que podemos ser como humanos, donde sobre todo lo que hay es una vulnerabilidad. Los seres humanos somos profundamente vulnerables, sobre todo, ¿no?, en nuestros primeros años de vida, que venimos a medio hacer neurológicamente hablando para adaptarnos precisamente al mundo, ¿no?, en el que caemos, ¿no?, a nuestro mundo social, porque somos seres sociales. Porque necesitamos, ¿no?, absolutamente que otro nos cuide, nos alimente y nos proteja para poder sobrevivir. Y esto es clave, ¿no? Es clave nuestra vulnerabilidad, es clave que es un mundo social y es clave que es un mundo lingüístico. Y en ese mundo, ¿no?, aparecemos, un mundo, una realidad llena de dificultades, llena de cosas que no entendemos, ¿no? Imaginaos, recordad, si podéis, ¿no?, imaginaos, o si tenéis algún niño cerca, ¿no?, un niño de meses, de 1 año, de 2 años, a los 3 años el ego ya está formado, luego se va estructurando y perfilando, pero fijaos que un niño de 3 años ya sabe responder estupendamente a su entorno y sabe lo que tiene que hacer para conseguir, ¿no?, que su mamá pues esté por él o cualquier cosa, ¿no? Y en ese mundo aparece una herida. Entonces, esta herida es clave porque es la raíz de todo, ¿no? Es decir, esta herida levanta un miedo a que me vuelva a doler, a que vuelva a vivir esa sensación de vulnerabilidad, ¿no?, de desprotección, de desamparo, de soledad, de lo que sea con lo que me haya encontrado en este mundo. Y eso es lo que dispara al ego, a la personalidad, a esta falsa identidad con la que yo poco a poco me iré identificando y que me irá alejando precisamente de mi esencia, de forma que yo a partir de ahí funcionaré en el mundo desde esta máscara, desde este ego. Bien, en coaching esencial lo que hacemos es sobre todo poner el foco en pasar, en trascender al ego, en reconectar con la esencia para poder convertir a la trampa del ego, este ser limitado que va topando, ¿no?, por todas partes consigo mismo, con el otro y con el mundo, en lugar de eso convertirlo en nuestro talento, en nuestro don. Es decir, generar confianza en uno mismo, en el mundo, para que se pueda entrar en contacto con la propia autenticidad, con este ser esencial, con esta orquesta entera que somos, desplazar al ego del puesto del director de orquesta para construir un yo consciente, esta sabiduría interior,
que sería este lugar del director de orquesta, de forma que el ego, esta estructura formada, ¿no?, con distintas energías o voces, ¿no?, de nuestra esencia, pueda convertirse en nuestro talento, ¿no? Porque al final es lo que más hemos ensayado, ¿no? Es lo que mejor sabemos hacer. Sea el ser responsable, sea el ser divertido, sea el ser callado, sea el ser lo que sea, que hayamos desarrollado más en este intento de adaptarnos al entorno, a los cuidadores principales, ¿no?, este otro con mayúsculas, del cual absolutamente dependemos en nuestra primera infancia. Pero ahora ya no es nuestra primera infancia, somos seres adultos, que podemos volver a disponer de de nuestro ser esencial, entrar en contacto con la esencia otra vez, de forma que desde ahí podemos estar en el mundo y sus dificultades desde el fluir, no desde el pelearnos, exigirnos, frustrarnos, sentirnos incapaces, impotentes, etcétera, 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 ¿no? Como ya sabemos que nos llegan los coaches en general. Por lo tanto, el punto fundamental es la aceptación, es el amar. La aceptación que tiene muchísimo que ver con una aceptación clave, es decir, que somos lo que somos, seres profundamente humanos, vulnerables, limitados, que apenas podemos conocer nada y estamos atrapados en nuestras mentes. No sé si esto se entiende y lo importante que es el poder entrar en este espacio. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque en nuestro mundo moderno o posmoderno estamos muy imbuidos, ¿no?, todavía de por ejemplo, en este caso de la psicología positiva, del New Age, donde parece que lo podemos todo, que somos seres ilimitados, que todo es fantástico y positivo, que lo que hay que hacer es no mirar el lado oscuro y vivir happy flowers todo el día para conseguir lo que queremos y que nuestro ego esté satisfecho porque los deseos están cumplidos y somos los más mejores, ¿no?, nuestra mejor versión de nosotros mismos, con lo que vamos a triunfar por el mundo y conseguiremos lo que queremos. Y a mí esto es algo que me entristece, ¿no?, porque el ser humano desde ahí acaba chocando con algo, porque la realidad probablemente no es tan así, ¿no? ¿Queréis comentar algo? Ahí había una mano levantada, ha desaparecido. No seáis tímidos. Isabel García. Isabel García. Voy a abrirle micro. Hola, Isabel. Hola, que esta mirada, no, a mí más que también tristeza, lo que me produce es mucho sufrimiento. Yo he estado ahí, ¿no?, en ese lugar donde no hay límites y, bueno, entras en un sobreesfuerzo, una sobreexigencia y, bueno, así caes también, ¿no?, porque te identificas o estás arriba o estás abajo, ¿no? No hay término intermedio y, bueno, a mí personalmente me ha generado mucho sufrimiento, ¿no?, hasta que puedes ir despegándote. Y creo que el tocar quizás tu limitación empieza a ser quizás el camino de salida. Por lo menos fue para mí así. Exacto, sí, sí, sí. Es decir, estamos hablando de pasar de un espacio de ego, y el ego tiene dos caras, ¿no? Hay un ego, o sea, el ego tiene un aliado que es el crítico interior. El crítico interior es aquel que se ocupa de que se cumplan las reglas de nuestro ego. Ahora entraremos a ver un poquito egos. Y tiene dos caras, ¿no?, este crítico interior, una voz inflacionista y una voz deflacionista. O sea, normalmente conocemos bastante al deflacionista, ¿no?, que es el que nos hunde en la miseria y nos llama de todo si no hacemos eso que nuestro ego quiere, ¿no?, donde nos quiere tener. Pero también está el inflacionista, que nos sube en la gloria cuando somos y para que seamos más y más y más de eso que considera que debemos ser, ¿no? Yo no sé si habéis visto la película Birdman, Hombre Pájaro. Es una película excelente donde se ve muchísimo este juego del crítico interior en su lado inflacionista y deflacionista y la trampa que lleva, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde esta no aceptación de la herida, del ser limitado, de la falta que hay en nosotros, ¿no?, de este hueco en el ser, a partir de esta herida, ¿no?, y de la construcción del ego que pretende protegernos pero no nos cuida, y aquí está el gran salto, ¿no?, cualitativo. A partir de esta no aceptación de nuestro ser humanos,
entramos en un mundo de ego que es egocéntrico y que no es humilde y que por lo tanto nos enreda y nos exige. Y como nosotros no podemos, si estamos en el lado de la víctima, pues lo pedimos a los demás. Y si nosotros estamos en el lado del prepotente, pues creemos que podemos con todo. Y claro, ni una cosa ni la otra, ¿no? Al final se trata de hacerse cargo de uno mismo desde la profunda aceptación y amor al ser humano que somos. Y esta es la clave de todo. Es decir, es pasar, ¿no?, como decían los griegos, del ser estulto, ignorante, el no amarse a sí mismo, al sabio, el humilde, el que sabe que no sabe, el que sabe sus limitaciones, el que las reconoce, las acepta, porque está en contacto con la belleza de su ser real, no del ser que necesitamos ser porque no aceptamos el ser que realmente somos, este ser humano. El camino esencial tiene que ver con todo esto, ¿no? Tiene que ver con facilitar que el coachee pueda entrar en esos espacios y pueda vivirse con una mayor realidad y serenidad y paz interior, ¿no? Y aceptación de sí mismo. ¿Cómo? Sanando, ¿no? O diríamos, entrando en un proceso donde uno puede empezar a ver, ¿no?, cuál es su herida, esta falta, este agujero, y puede empezar a ver el montaje que ha hecho ahí, que es falso totalmente, ¿no? Cuando trabajamos con eneagrama, estas tres grandes heridas, ¿no?, de autoconfianza, de autoafirmación o de autoestima, que dan como consecuencia 3 egos cada una de ellas, para tapar este agujero, que no sanarlo, sino taparlo falsamente, ¿no?, como decías ahora, ¿no?, la persona que ha comentado ahora. Estos 3 egos que se abren, que serían en este caso, ¿no?, en el eneagrama psicológico, pero trabajamos también con el eneagrama sufí, ¿no?, como símbolo del ser en su completitud, pero diríamos que en la vertiente más psicológica tendríamos los 3 centros de este triángulo, que también es la ley del 3, ¿no?, el cómo uno crece y decrece, ¿no?, en su proceso. De estos 3 centros abriríamos, ¿no?, se abren 3 posibilidades de ego que van a dar 3 estrategias para intentar tapar, como decíamos, esta herida. Entonces ya veremos cuando entremos en la webinar de eneagrama cómo podemos trabajar, ¿no?, hacernos hipótesis con cada una de estas miradas para ver qué camino, por qué camino hemos de facilitar que el coachee transite, ¿no?, y qué propuestas le podemos hacer para que empiece a reconocer, trascender a su ego y sanarse, ¿no?, y para que pueda entrar en procesos más sabios de desarrollo personal en lugar de los enredos del propio ego. En definitiva, ¿no?, cómo integrar, cómo armonizar, cómo tomar conciencia, cómo despertar, ¿no?, a ese ser completo que es y, como decíamos, ¿no?, estar más en contacto con la propia orquesta interior. Ese es el camino. Para hacerlo, claro, el problema es, como decíamos, el crítico, ¿no? Es nuestro ego que no nos deja salir de estos automáticos. Así que os propongo un ejercicio que sería reflexionar sobre qué me dice mi crítico interior, qué me dice esta voz, ¿no? Cuando estoy en momentos donde yo me saldría de mi automático, donde yo estoy fuertemente en crisis por algo, donde mi ego aparece con fuerza, ¿qué me digo, ¿no? ¿Qué me dice mi parte que me hunde y qué me dice mi parte que me eleva al cielo? Como decía antes la última intervención, ¿no? Que me dice que puedo con todo, que me exige, etcétera, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo lo experimento? A nivel emocional, a nivel mental, a nivel corporal o energético, ¿no? Os propongo un minutillo, ya sé que es muy rápido, pero bueno, luego lo dejáis para casa. Un minutillo para que penséis en esto y comentéis lo que queráis al respecto.
¿Vale? ¿Algo que queráis comentar o compartir? Muy bien. Parece que no. Alessandra. Venga, anímense, pero parece que no se animan. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál Sí. sería? Ah, hay una. Sí. Sí. Ahí Alberto Ballesteros dice, deflacionista, es como Gollum del Señor de los Anillos. Inflacionista es como un sabelotodo y emocionalmente muy identificado, vientre y torso. Vale. Lo importante es que podamos ir reconociendo, ¿no?, estas voces, porque estas voces nos hablan del ego, del tipo de ego que hay, que pretende, que quiere, porque para nosotros la clave de la intervención en coaching esencial está en no engordar más al ego. Es decir, todas las peticiones, las demandas del ego, hay que ir con cuidado con ellas, porque al final van a llevar al coachee a la trampa, aunque se sienta súper bien en la medida en que cumple con esos mandatos, en la medida en que parece que brilla y que está feliz, pero en realidad lo estamos metiendo en una trampa inmensa. Por lo tanto, ¿cómo intervenir para abrazar la sombra, para discutir con el ego sin juzgarlo en absoluto? ¿Cómo hacemos para poderlo ir colocando en su sitio? Que, como decía, no es el sitio del director de orquesta, sino que ha de ocupar el instrumento, si queréis, solista, ¿no?, cuando convenga, pero un instrumento más en la orquesta que somos, ¿no? Que virtuoso, ¿no?, probablemente el coachee en ese instrumento, pero solamente a utilizar cuando el director dice, ¿no? Y de la manera en que el director diga. Para poder hacer esto es importante ir reconociendo estas voces o energías primarias, ¿no?, que son del ego con sus reglas, y entre ellas una voz muy fuerte que aparece, ¿no?, es la del crítico interior. Cuando trabajamos con Voice Dialogue, solemos hablar directamente, ¿no?, con estas voces, que lo podemos hacer con el Core Quadrant, o lo podemos hacer en una sesión directamente de Voice Dialogue, ¿no?, hablando directamente con las voces del propio coachee, ¿no?, que trae allí, sean las primarias, las renegadas, etcétera, ¿no? Ya veremos ahora un flash de eso. Sigo avanzando. Y Cris, la distinción sería esta. Sí. Había un comentario más de Vicky bastante. Decía, mi crítico deflacionista e inflacionista se contradicen. Dice lo mismo pero en sentido contrario, depende del día. Y luego... Bueno, seguro que si exploras bien, Vicky, no se contradicen, ¿eh? Intentan que sigas una determinada regla. Por ejemplo, a mí diríamos que, por ejemplo, me pide ser súper organizada y súper tal, ¿no? Y súper perfecta y súper, ¿no?, superwoman. El inflacionista, cuando veo un plato por fregar, me dice que parece mentira, que soy una holgazana, que no hago nada, que no me va a querer nadie porque soy sucia, porque soy una mala madre, una mala mamá de casa, una mala qué sé yo qué, y que parece mentira que me permita estar en el sofá mientras tengo un plato por lavar. Y el inflacionista me diría, ¿no?, me llevaría, cuando yo estoy con el plato, ¿no?, me diría, sí, hombre, mujer, que tú puedes, tú cansada, tú nunca te cansas. Ya que tienes el plato aquí, ¿por qué no acabas con todo la vajilla y con el armario de al lado y pones una lavadora y de paso haces no sé qué y te friegas la casa? Porque tú eres la superwoman maravillosa de la hostia, que serás estupenda si haces esto o aquello, porque tú puedes y tú puedes. Sí, pero me quiere en el mismo sitio, me quiere de superwoman, nada más. ¿Se ve la idea? Sí, dice sí, Vale. dice que sí, Vicky. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Tenemos, por lo tanto, estos dos grandes espacios, ¿no?, del ser consciente, despierto, hacia donde, ¿no?, deberíamos llevar al coachee para que realmente esté en contacto con su potencial. Potencial es aquello que no está en acto, que está en potencia, es decir, aquello que el coachee no se permite utilizar. Y no se permite utilizar
porque no está del lado del ego, porque el ego no le permite, pues eso, disfrutar, relajarse, no sé qué, sino que le pide que sea siempre Superwoman, y todas las energías que tienen que ver con la Superwoman estarán en activo, pero toda la sombra, todas las energías renegadas, el coaching no se las va a permitir. Y hasta que no entre a abrazar esas energías, reconocerlas, validarlas, aceptarlas desde el amar, no va a poder trascender y no va a poder, pues lo que decíamos, ¿no?, llegar a metaresultados. Desde el ego se vive, pues eso, ¿no?, en lucha, en drama, en conflicto, en insatisfacción, en control. Al ego lo que le interesa es la comodidad, la seguridad y el control. Entonces, cuando veamos que el coach va por ahí, está en ego, eso está clarísimo, ¿no? Y desde el ego ya sabemos, el ego es una estructura que protege, que nos ha ido muy bien hasta el día de hoy, pero si el coach tiene problemas en el mundo, consigo mismo, con los otros, es porque está en ego, ni más ni menos. Desde un espacio de sabiduría interior todo eso ya no ocurre. No hay miedo, hay paz, hay satisfacción interior, se fluye, hay aceptación, hay hacerse cargo de uno, ¿no? Está en otro sitio. Por lo tanto, es pasar del miedo al amar, salir de la trampa del ego para ir al talento. A eso le llamamos talento, en contacto con la sabiduría interior, recuperando la plasticidad, en conexión con el potencial. El potencial que, como decíamos, es eso que con lo que yo no estoy en contacto habitualmente porque no me lo permito, porque mi mundo de ego me dice esto sí, esto no. El mundo de ego vive en el juicio, todo o nada. O eres Superwoman o no eres nadie. Esto lo hemos comentado, esto también. Y os propongo que toméis boli y papel, los que todavía no lo tengáis, y si queréis podéis hacer este esquema que vamos a ver ahora en conjunto. ¿De qué estamos hablando, no? Otra manera de verlo sería de que hay, como decíamos, un sistema primario, un ego, que está, ¿no?, formado por determinadas voces. Aquí hay unos ejemplos, pero podrían ser otros, ¿no? Por ejemplo, la Superwoman, podría haber aquí, ¿no? O yo qué sé, no sé, la Rottenmeier o cualquier voz que le queráis poner aquí, ¿no? Cada uno a veces es un personaje, ¿no?, con sus características enteras, a veces es una descripción más a nivel de adjetivo, da igual. La cuestión es que hay distintas energías o voces, ¿no?, que están en la posición de director de orquesta, que dominan. Son las que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser el mundo y los otros. Y cuando esto no ocurre, nos enfadamos, ¿no? Es esta bajada que veíamos antes, porque el mundo no es así y debería ser así, porque yo no soy así, debería ser así, porque el otro no es así, debería ser así. Y ahí, ¿no?, estamos en lucha permanente con el mundo, o estamos muy satisfechos cuando todo fluye en esta dirección, ¿no? A veces ocurre que el coaching nos viene, qué sé yo, porque se siente muy mal, porque no se siente reconocido en la empresa, porque tal, porque cual, y resulta que lo ascienden y ahí se acaba el proceso porque se siente feliz y contento. Bueno, claro, se siente feliz y contento porque el ego acaba de recibir un chute, ¿no?, de eso que necesita para sentirse bien, pero eso no arregla nada. En cualquier momento deja de tener esta situación y entonces ¿qué va a hacer, no? Pero bueno, independientemente de esto, obviamente el coaching sabrá cuándo o no quiere entrar en proceso, ¿no? Nosotros le acompañamos un pequeño momento de su vida, ¿no? Pero lo que es importante para nosotros es no confundirnos. Cuando hay un ego y no alimentar a este ego. Este ego, como decíamos, tiene un crítico interior, ya sabemos el papel que juega, ¿no?, el que se cumplan las reglas. Y este ego tiene la función, como decíamos, de proteger, que no cuidar la vulnerabilidad. Es decir, no la escucha, no le interesa si yo como Superwoman estoy cansada, necesito cariño, me tengo que permitir no sé qué cosa. Lo único que le interesa es funcionar como ha aprendido que tiene que funcionar para que esta herida que yo tengo, por ejemplo en este caso, pues qué sé yo, de autoestima, no se abra falsamente, porque hay una tirita puesta ahí que en cualquier momento se me cae y wow, ¿no?, todo el dolor como comentabais antes. Bueno, pues ¿qué niños hay ahí? Pensad también en ello. No hay solo un niño interior, hay varias calidades de niño. El niño mágico, el niño alegre, el niño travieso, el niño vulnerable, el niño herido, el niño necesitado. Hay muchos niños ahí también en juego, ¿no?
cuántos conocemos, a cuántos escuchamos, les tenemos en cuenta, que no quiere decir que se pongan en el lugar del sistema primario y que tengamos un niño a lo mejor tirano, exigente, necesitado, que está ocupando este lugar y pretende que todas sus necesidades se cumplan. No es eso, el niño debe estar en el lugar de niño, pero siendo escuchado. Y fuera está el lado oscuro, el ser renegado, eso que no nos permitimos ser desde el punto de vista del ego, de nuestra mirada, ¿no? Como decíamos, neurótica, de nuestro ego, que considera, pues eso, ¿no? Que si yo tengo un ego, pues básicamente, ¿no? Como decía, que me quiere superwoman, ¿no? Perfeccionista, organizada, controladora, no sé qué, no sé cuántos, que me va muy bien porque soy la CEO de una multinacional y todo el mundo lo tengo firme y todo el mundo funciona estupendamente como un reloj. Pero claro, todo el mundo estresado, todo el mundo al límite, a lo mejor hay mucha rotación, yo estoy agotada, igual acabo con un infarto, con una úlcera, o vete a saber qué, ¿no? ¿Qué no me voy a permitir? Pues por ejemplo eso, ¿no? Disfrutar, delegar, la imperfección en términos de que no tolero que las cosas no sean al 100% como yo creo que han de ser. Expectativas, otra vez mundo de la bajada que veíamos antes, ¿no? ¿Cuál es el camino para salir de aquí? ¿Cuál es el camino para ir a la sabiduría, al talento, al don, al fluir? Este yo consciente que está subsumido por el sistema primario, que no está ejerciendo como tal, esta sabiduría interior, este potencial, que es el que dirige el potencial, tendría que elevarse. Es decir, lo que hacemos es que la persona vaya tomando conciencia desde este yo consciente, desde este lugar de director de orquesta, para que pueda entender mejor cuál es este montaje interior que tiene ahí, de forma que vea sus trampas, vea sus dones, vea su juego, escucha su vulnerabilidad, entienda por qué no acepta, por qué no tiene en su accionar, ¿no? Este potencial renegado, de forma que el ser renegado se vaya integrando, el sistema primario se vaya afinando y por lo tanto entre más en contacto con su esencia, que es el ser completo que es, cuidando a su vulnerabilidad, aceptándola desde el amarse y contando con toda su energía, por más que desde la mirada de su ego esta energía, estas voces, no sean agradables o convenientes, ¿no? Pero en realidad lo son, porque necesitamos a todo nuestro yo real para poder funcionar bien en el mundo. Es decir, necesitamos los 9 neatipos, necesitamos la completitud de nuestro ser, necesitamos todos los recursos, llamadle como queráis. Necesitamos a nuestra orquesta entera para poder tocar bien todas las partituras. Por lo tanto, vamos hacia este punto, ¿no? De esencialidad, de integración, como decíais, ¿no? De todos nuestros centros, mental, visceral, emocional, llámese en inteligencia emocional, ¿no? Acabamos en lo mismo, en esta integración. En la cábala con el árbol de la vida, la sefirot, estamos en lo mismo, en el enneagrama estamos en lo mismo. O sea, siempre todos los grandes modelos o los modelos actuales sólidos, ¿no? Van a parar al mismo sitio, que es esta integración, esta armonización del ser. Por lo tanto, a mí me encanta este chiste, ¿no? Porque se ve aquí un poco el ego, que aunque tiene cara de malo, lo han pintado así como un monstruo, yo creo que en realidad es un buenazo, ¿no? Se le ve. Y lo único que hay que hacer es ponerlo en su sitio, ¿eh? Como dice este amo, este yo consciente, ¿no? Este es mi perro, mi gato y mi ego, ¿eh? En su sitio. En mi casa, cada uno en su sitio. Y los utilizo cuando hace falta. Por lo tanto, es un camino de encontrarse, reencontrarse, reconocerse, en la inmensa belleza que es uno, ¿no? Desde el amarse a sí mismo en profundidad. Y este es el camino, ¿no? Que proponemos en el coaching esencial y vamos trabajando en esta línea. Es un camino, por lo tanto, de retorno a la esencia, un camino de amor, un camino sin miedo, de agradecimiento, de humildad, de confianza, de totalidad en un despertar, ¿no? Obviamente el coachee tiene toda su vida por delante, ¿no? Y este proceso lo hará o lo dejará de hacer o veremos lo que hace con él, ¿no? Pero nuestro foco está puesto en, diríamos, en acompañarle a dar un pasito más en esta dirección, ¿sí? En que no se enrede más de lo que ya está enredado,
en tener mucho cuidado de no meterle más en la trampa, sino al contrario, ¿no? De facilitar que vaya despertando, vaya reconociéndose, vaya amándose, de forma que pueda hacer otras cosas distintas. Esto me lo voy a saltar porque ya vamos justillos de tiempo. Para hacer esto, como decíamos, estamos desde una posición determinada, ¿no? En nuestra formación en coaching trabajamos muchísimo con el ser del coach, ¿no? Nos parece absolutamente clave que el coach esté en una buena posición para hacer este proceso, porque podremos acompañar al coachee en la medida en que nosotros hayamos pasado por este proceso. Por lo tanto, hay mucha atención en el no saber, en el no interpretar, en el no juzgar, en el no resolver y en el no ser desde nuestro ego, ¿no? Tomando mucha conciencia de cuál es el propio ego y entrar más en espacios de silencio y de humildad. Es decir, trabajamos desde la ignorancia sabia, ¿no? Trabajando mucho en esta ignorancia sabia socrática, y desde el amar, este amar incondicional que comentábamos al principio, de aceptación profunda del ser que uno es en el momento del proceso en el que uno está. Teniendo, como decíamos, mucha cuenta de no engordar más al ego, sino de ayudar a trascenderlo. En la medida en que sea, en el momento que sea, poquito a poco, sin forzar proceso, pero en esa dirección, ¿no? Para ir al encuentro del verdadero potencial. Para ello trabajamos, como decíamos, con 8 metacompetencias, las veremos más en la webinar, creo que es el día 20, pero que son estas, ¿no? Tienen que ver con esta dimensión más allá de las core competences de la ICF, ¿no? Están absolutamente en armonía con ellas, pero tenemos una mirada, le damos un poco una vuelta, ¿no? a esto con estas metacompetencias. Autenticidad, presencia, plasticidad, variedad, ternura, humildad, sabiduría, ¿no? O ignorancia sabia y espiritualidad. Bien, en cualquier caso, todos somos aprendices de sabio, tengámoslo en cuenta. Es un camino, simplemente es un camino donde está el coachee, donde estamos también nosotros, y se trata de ir acompañando este proceso, ¿no? En la medida en que nosotros mismos también nos vamos desarrollando. Para nosotros es muy importante este papel del coach, ¿no? Esta responsabilidad absoluta en su propio desarrollo personal profundo, ¿no? Más allá de los conocimientos, como decíamos, sobre todo de esta conexión con su propio ser esencial. Para nosotros es clave un buen coach, ¿no? Para ser un buen coach hay que hacer este camino, este proceso. Bien, y en cualquier caso, no creáis nada de lo que os he dicho, todos tenéis ya experiencia y si no, como coach, como persona, y experimentadlo, seguir estando en contacto, ¿no? Con vuestra propia empiria. Muchas gracias también de la ICF, ¿no? por habernos acompañado en esta webinar. Os dejo aquí los datos de contacto para cualquier cosa, cualquier pregunta que no podamos contestar o que no dé tiempo o que queráis hacer en privado. Y la web donde hay, como ya digo, un montón de recursos, de audios, de vídeos, de artículos, tenéis explicación en detalle de todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y abro ya el turno de últimas preguntas y comentarios que queráis hacer. Sí, Cris. Y ya está. Y con esto ya terminaremos. Dime. Bueno, hay un comentario por el chat de Ana Belén que dice: me encanta Cris, es una grande. Gracias. Y luego está Isabel García que con la mano levantada. Ahora voy a abrirle el micrófono. Hola, Isabel. Yo darte de verdad ha sido un lujazo, un placer, ayer y hoy otra vez. Me quedo con más ganas, todavía más, de acceder a más información, a poder escucharte. Y bueno, sí que quería saber también si este PowerPoint que has ido pasando, pues vamos a poder tener acceso a él. Sí, todos los PDFs de las webinars y de la presencial los vamos a, no sé si a través de ICF o a través nuestro, ahora no lo tengo claro, pero es igual, de una manera u otra os llega, los vamos a pasar. Sí, sí.
Vale, de acuerdo. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más desde la audiencia? No, parece que no hay más comentarios. Perfecto. Pues si os parece, lo dejamos. Espera, sí, sí, que hay una pregunta de Ana Belén. ¿Qué te llevó a ser coach, Cris? Pues yo creo que esto es muy vocacional. A mí, yo, claro, en ese momento no sabía, ¿no? Pero en BUP, ¿no? Cuando haces filosofía, ¿no? En el instituto y tal, a mí me llamaban la Sócrates. O sea que os podéis imaginar ya, ¿no? Y siempre, dice mi madre que a los 6 años yo ya quería ser psicóloga, en fin, no sé, ¿no? Yo creo que es esta ansia profunda, ¿no? Por el desarrollo humano, por la reconexión precisamente con este potencial y con esta completitud, ¿no? El darse cuenta de que estamos sufriendo muchísimo, la cosa está fatal y aquí hay que salir, ¿no? Hay que despertar, hay que hacer otro movimiento, ¿no? Yo empecé, como seguramente muchos, ¿no? Desde lo más, diríamos, competencial, desde lo más terrenal, y me fui dando cuenta de que no era suficiente, y no era suficiente, y no era suficiente, y ahí fui investigando, pasé de la psicología a la filosofía, pasé ¿no? Fui entrando en temas de místicas, ¿no? Profundas, abriendo otros espacios y indagando de qué manera, ¿no? Se puede acompañar, ¿no? Este proceso en mí misma y en los demás, ¿no? Porque uno no, al menos para mí no era suficiente, ¿no? Mi propio desarrollo, sino que sentía que, y se me pedía de alguna forma, ¿no? Vas generando eso en el entorno. Y ahí es donde fui entrando y hace muchos años, ¿no? Hace casi 30 años que me dedico a esto. Y bueno, soy la primera MCC española y bueno, al final, ¿no? Se fue fraguando y creando este modelo, ¿no? Y esta mirada esencial que ha sido reconocida y que es fruto de todo un proceso de muchos años, ¿no? Pero de una forma natural, es decir, cada coach, el coaching es un arte, ¿no? Y cada uno tiene su camino y su proceso y su estilo y su línea y su mirada. Y no hay dos coaches iguales, ¿no? Y lo importante es, pues eso, ¿no? Ir dejándose fluir desde el propio sentido, ¿no? Desde la conexión más profunda de uno, porque en esa medida es cuando se va realizando el talento, ¿no? Y uno va realmente poniendo al servicio, ¿no? Del mundo y de los otros y de sí mismo su don, ¿no? Y ese es el camino. Cris, también desde el chat preguntan tu opinión sobre un curso de milagros. Bueno, del curso de milagros yo no lo he hecho, pero me han llegado distintas versiones. En general no me han llegado malas. De todas maneras, yo creo que con estos temas, así como por ejemplo, perdón, con el secreto, todo lo que me llega es fatal, porque sí, porque está en un tono americano, pragmático, ¿no? De bajada, de New Age absoluta. En el de milagros, no. Parece que el contenido es sólido, ¿no? No lo sé porque ya digo, yo no lo he hecho, pero en cualquier caso, hagáis lo que hagáis y probéis lo que probéis, yo diría, hay que validar las fuentes, de verdad, o sea, el rigor que hay detrás de esto, los autores y las fuentes místicas de verdad que hay, y no los refritos New Ageianos al uso que aparecen por ahí, ¿no? Y sobre todo cómo os sienta a vosotros, es decir, si a uno le sienta bien, si uno está en el camino de no engordar al ego, claro, ahí está la distinción importante y difícil, ¿no? Sino que le lleva a un camino de conciencia, de despertar, de profundidad, de sabiduría, entonces sea lo que sea, está bien. Si nos lleva a un camino de subidón, de idealismo, de fantasear, de tergiversar más la realidad de una apariencia de no sé qué, entonces vamos mal.
¿eh? Yo diría que la propuesta es hacer lo que sea, pero que sea un camino sólido, riguroso, profundo, en conexión con vuestro ser. Vale, creo que hay comentarios de felicidades, de muchas gracias, ha sido muy interesante, de gracias, ha sido un regalo vuestras reflexiones, gracias por compartir, muchas gracias, estupendo, de Rosario. Más dudas, quedaba una que se formuló antes de que se comentó el tema de trascender al ego, pero parece que ya aclaraste durante la explicación. Comenta, para trascender al ego pasa por hacer lo contrario de lo que normalmente haces, que incluyas esa sombra, que no te dejas ser, pero que sabes que te liberaría, comenta Olivia. Sí, no es exactamente hacer lo contrario, porque entonces tenemos el riesgo muchas veces de irnos a la polaridad y caer en su trampa. Es decir, es como si nos moviésemos de lado a lado, como una moneda con las dos caras de la misma moneda. Entonces me pego, ¿no? Yo como Superwoman, pues me pego la limpieza de toda la casa y luego me pego una semana durmiendo y permitiéndome no hacer nada hasta que la casa está hecha una y me vuelvo a pegar el subidón de limpiar toda la casa, ¿no? Por decir algo así. O el año sabático o lo que sea. No es eso, ojo con el tema. Es más bien la armonía de los dos. Es el permitirme dosis homeopáticas de mi ser renegado hasta que lo voy entendiendo, lo voy aceptando, mi ego se va relajando, ve que no hay peligro, que yo también puedo funcionar desde ahí, que tiene sus dones, y eso hace que yo pueda utilizar distintas energías, ¿no? Distintas voces cuando conviene, pero no tanto moviéndome en esa polaridad, sino trascendiéndola. Es decir, ahí la ley del 3 de Eneagrama nos ayuda mucho a verlo. Ese triángulo que decíamos antes, ¿no? Donde hay los dos polos de las dos caras de la moneda, ¿no? Las dos energías opuestas polares. Y ahí hay la oportunidad de que yo trascienda eso en un nivel superior de consciencia o me vuelva a la zona de confort si no logro hacerlo. Y la zona de confort puede ser seguir moviéndome en un polo o en otro. Es decir, por ejemplo, entre éxito y fracaso, no es que yo acepte el fracaso o me permita fracasar si estoy del lado del éxito, no es eso, sino que entienda que no va ni de éxito ni de fracaso, sino que va de experiencia. Trasciendo el nivel de conciencia de esta polaridad para colocarme en una posición distinta, donde yo me puedo vivir la experiencia independientemente de las etiquetas de éxito y fracaso. ¿Se ve? Parece ser... Sí, vale, sí, ha dicho Olivia que sí. Perfecto, muy bien. Vale. Pues si os parece lo dejamos aquí. Cualquier cosa, estamos en contacto vía email o lo que queráis, o nos vemos en las próximas webinars. Si puede ser presencial, pues estupendo, aunque en la presencial hay lista de espera. Y nada, y encantada, un placer para mí, aunque no nos podamos ver, de haber compartido con todos vosotros y con los distintos países que sé que estáis por ahí presentes. O sea, fantástico que esto pueda ser así internacional, ¿no? Mediante estas tecnologías. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Namaste. Gracias a todos por participar. Gracias, Cris. Bueno, cerramos. Gracias. Que por cierto, Alessandra, creo que ya habéis visto en las presentaciones, ¿no? Ella es ACC, coach esencial también. Gracias por haber estado ahí. Sobre todo hoy, que no sé por qué yo no veo el chat. Y menos mal que tú así transcribiendo lo que iban todos los participantes. Gracias, Alessandra. De nada. Hasta luego. Hasta luego.